Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la propuesta vital de Spinoza a través de sus textos. Eh, hablar de... Hola, sí, 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 adelante, adelante. Eh, Spinoza es un autor especial que está influenciado también por los estoicos y en ese sentido hay una continuidad con lo que hicimos la semana pasada. Pero es especialmente interesante porque su manera de formular la cualidad humana es un poco, dentro del contexto teísta, un poco heterodoxa, porque él empieza a abrir la puerta al no teísmo en Occidente. Es un judío, pero con una mentalidad heterodoxa, heterodoxa para lo que es Occidente. Y su heterodoxia, si la tuviéramos que resumir en una palabra, diríamos que es una persona no teísta, no es teísta. No podem agafar? Sí, 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 esto es para vosotros, ¿eh? És el que ens va enviar ell. Sí, 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 es lo que os envió él. Y entonces yo voy a intentar resumirlo y hacerlo un poco fácil de entender. Voy a empezar por los hechos de vida y después por las ideas que más principales suyas, como hicimos también con los estoicos, y después vamos a leer algunos de los textos. Como hechos de vida suyos, primero decir que él vive en Holanda. Es hijo de una familia de sefardíes, de judíos sefarditas, de origen portugués, pero en el fondo de origen español. De origen español, porque sus padres habían emigrado a Portugal, pero proveniendo de España, por eso se llama Espinoza. Y después emigró a Francia y después a Holanda. Spinoza també era portuguès, Spinoza. Sí, sí, pero digamos que sus antepasados vienen de España, de la península del sur de España. Después pasó a Portugal, que estuvo en Portugal y se hizo luso, el apellido se lusificó, se hizo portugués, y después emigró a Francia y después la familia fue a parar a Holanda. ¿Por qué a Holanda? Pues que las Provincias Unidas, que se llamaban entonces Provincias Unidas, era uno de los pocos espacios en Europa donde había una cierta libertad de pensamiento, una cierta, bajo un gobierno protestante calvinista, te permitía una cierta pluralidad y diversidad. Y esto es Ignorancia, ¿de qué siglo hablamos? digo, siglo XVII. XVII. ¿Qué significa calvinistas? Significa protestantes, pero calvinistas son protestantes un poco más manu militare, más disciplinados que los luteranos, digamos, más rígidos. Pero dentro de los calvinistas, en Holanda había habido una pelea entre dos tendencias: el calvinismo más rígido y puritano y el calvinismo más abierto, o no tan rígido y tan puritano. Estos calvinistas, no os voy a decir nombres porque es muy complicado, pero más relajados o más abiertos, son los que permitieron que Holanda fuera un país más tolerante, más liberal y que fuera más aceptara más la diversidad religiosa. Seguían siendo confesión protestante en Holanda, pero con mano amplia, con maniga amplia, con los disidentes protestantes. Eso convirtió a Holanda en un refugio de todos los grandes grupos protestantes, muchos de ellos radicales, muy a la izquierda del protestantismo, y se refugiaban en Holanda. Y esto marcará después a Spinoza. Pero él aquí encuentra, su familia encuentra un ambiente agradable. Y también estaban los judíos, por lo tanto. Sí, estaban los judíos como unos más. Pero ¿qué pasa? Los judíos estaban en Ámsterdam, él se instala en Ámsterdam, su familia, y había dos comunidades judías con dos tendencias. Una, siempre es lo mismo, una muy ortodoxa, muy rígida, más de tendencia askenazi, del centro de Europa y sobre todo de la zona de Suiza, porque son calvinistas, y otra
más manga ampla, ¿cómo se llama? Ancha, manga ancha. Manga ancha, más tolerantes, más liberales, que estos seguían a un rabino mucho más abierto, mucho más izquierdoso. Estos eran más en contacto con los sefardíes españoles y portugueses, porque los sefardíes españoles y portugueses, muchos de ellos habían sido forzados a convertirse al cristianismo, lo que se llamaban los marranos, los famosos marranos, judíos que se convertían, se hacían formalmente cristianos, pero que en su casa practicaban el judaísmo. Spinoza viene de una familia de estos, que emigra a Holanda para dejar de ser marrana y poder ser auténticamente judía. Pero ¿qué pasa con los marranos? Que muchos de estos judíos se sentían muy culpables por haberse convertidos al cristianismo. Y iban a Holanda, pero llevaban consigo la culpa. Hemos sido traidores para sobrevivir y ahora venimos aquí. Entonces los judíos viejos, les castigaban, entre comillas, a ellos de ser malos judíos, de ser unos traidores, de ser unos renegados. Entonces había una disputa teológica entre los judíos más ortodoxos y los judíos más abiertos, los judíos askenazis y de Suiza, por un lado, los ortodoxos, y los más abiertos, los sefardíes. Había una disputa por ver si los judíos que se habían convertido al cristianismo y después habían vuelto al judaísmo, si se podían salvar o no en el cielo, en la otra vida, si irían al cielo. Y aquí esto empezó un cacao impresionante dentro de la comunidad judía. Y los jóvenes de las comunidades sefarditas se rebelaron contra los más ortodoxos y ellos empezaron a hacer investigación, indagación dentro de la comunidad y entre ellos Spinoza. Es muy interesante esto, porque Spinoza está entre el grupo de jóvenes que se rebelan contra los puritanos estos que culpabilizan a los sefardíes, cuando para Spinoza los sefardíes que se habían convertido lo único que hicieron es adaptarse a una situación de supervivencia. Bueno, y esto marcó la juventud de Spinoza, porque, claro, entonces, ¿qué pasó? Empezaron a interpretar las escrituras judías, no solamente la Tanakh, la Biblia, sino también el Talmud y todos los textos judíos de manera más libre, más adaptativa, más camaleónica. Y entonces esto generó unos conflictos abiertos con los otros. Y Spinoza está con el grupo de los rebeldes. Con el grupo de los rebeldes. Estamos hablando de un Spinoza que a lo mejor en esa época tenía entre 18 y 20 años. Y está en ese ambiente. Él verá como a dos compañeros suyos se los pulen y a él, a los 24 años, lo expulsan de la comunidad. Le hacen un jerem, una excomunión. Un jerem que le castigan a le castigan a él con expulsarle de la comunidad, pero castigan a toda su familia y amigos a no poder hablar con él, no poder escribirle, no poder leer lo suyo, no poder saludarle en la calle y le aíslan completamente de su comunidad. Es un jerem. Es un jerem, sí. Está absolutamente excluido de la comunidad. No os he traído el texto del jerem, pero es un texto muy, muy duro, donde dice, más o menos dice, a partir de ahora, este Spinoza está excluido, no habléis con él, no leáis sus escritos, no le deis de comer, no le deis trabajo, está condenado y él y todos los que hablen con él irán al infierno de por vida. Un texto horrible. Això els sefardíes, clar, perquè era la seva comunitat. Era su comunidad. Eren més d'això. Eran más abiertos. Eran más abiertos. El motivo es este que os he dicho, es un motivo teológico sobre la escatología, pero también hay otro motivo, que es que los calvinistas permitían a los judíos estar sin problemas siempre que los judíos
no cuestionaran algunas ideas de la Biblia. Cuando cuestionaban la Biblia y eran heréticos, Ya está, ya no. entonces peligraba toda la comunidad judía. Toda la comunidad, no solamente los que decían esto, no solamente Spinoza, sino toda la comunidad. Y ellos tenían miedo que les pasara lo mismo que les había pasado en España, en Portugal, etcétera. Y ahora aquí estamos bien, estamos sin problemas, y ahora estos jóvenes nos van a crear problemas con la comunidad cristiana. Y el concepto de Dios, la interpretación de las escrituras, las creencias sobre el más allá de la muerte, sobre la vida eterna, todas estas cosas, los jóvenes estos lo habían hecho temblar. Y esto generaba inseguridad a la comunidad judía. Entonces, el castigo que le dan a Spinoza oficialmente es por ateísmo. Pero en la práctica es porque tienen miedo a la comunidad de que este señor les espante todo y les ponga a ellos en una situación de aprieto comunitario que pueda desencadenar una persecución y una necesidad de exilarse otra vez a otro país. No quiero justificar el Jerem, pero la excomunión, pero hay que contextualizarlo. Sí, sí, sí. Debían de ver influyente, quizás debían ver que Claro, era muy influyente y que podía influir, y que podía condicionar, tambalear toda la comunidad. perturbar la estabilidad de la comunidad. Era un agente de perturbación. Y realmente desde el calvinismo se estaba tan pendiente de la disputa que había en la comunidad judía. Solo si había cacao, solo si había desórdenes, si había disensiones, si había peleas, si había... Ellos estaban vigilando siempre los calvinistas. Pero no hacía falta los calvinistas, porque los que controlaban la comunidad eran los parnasim, y los parnasim son los laicos de la comunidad judía, no los rabinos. Y los laicos son administradores que están interesados por el comercio y por el status quo y por las relaciones con los cristianos protestantes. Entonces estos parnasín, estos administradores de la sinagoga, que mandan más que los rabinos, porque son los que tienen el poder político de la comunidad judía, estos no quieren problemas con los cristianos. Y económico también, me imagino, ¿o no? Económicos, sí, son los comerciantes. Todo esto son los laicos, son los comerciantes, son los que mandan. De hecho, el padre de Spinoza era un comerciante también. Era un comerciante. Interesa estar a buenas con los calvinistas. Claro. Y después tienen barcos y hacen comercio con todo el mundo. Los holandeses son grandes comerciantes y viven de esto, y viven bien además. Entonces, todos estos jóvenes de la comunidad que son un problema, son un problema. Claro, pero él había estado educado por un rabino liberal, y este rabino liberal le había enseñado a interpretar las escrituras de manera liberal, y le había enseñado la cábala, le había enseñado textos de místicos judíos que hablaban del amor y en lugar de hablar de la ley judía. Le había construido una cabeza y un corazón muy abiertos. Fantástico. Y es fantástico, pero muy problemático para los demás. Es decir, había hecho de Spinoza un auténtico disidente. ¿Y su familia aguantó el castigo? ¿O Su familia terminó mal con él, claro, porque su familia no le podía dirigir la palabra. Pero lo cumplió. Lo cumplió, sí. Lo cumplió. Es muy interesante la vida de Spinoza, porque él, al verse expulsado, él se ve proyectado a ser un aliado de todos los disidentes que hay en Holanda. Y como Holanda es un nido de avispas, de disidentes, él se ve en su vida, se ve proyectado a toda la gente más creativa de toda Europa. Y claro, pasa de ser un judío joven liberal a ser un europeo que está en el nido de avispas de Europa, o sea, donde están los más disidentes, los más radicales de toda Europa. Muchos de ellos cristianos protestantes, pero ya veremos que varias marcas de cristianos protestantes, os voy a explicar las marcas
porque es importante. Bueno, esto, claro, ¿qué pasó? ¿En qué le influenció sobre todo? Sobre todo, pues primero le influenció en que para Spinoza era más importante la razón que la escritura. Estos maestros místicos y rabinos liberales que seguían muchos de ellos a Maimónides, se inspiraban en Maimónides. El mensaje claro que le quedó a él es que la razón es más importante que la escritura. Y si hay conflicto entre la escritura, la Biblia o el Talmud y la razón, siempre tiene razón la razón. Siempre tiene razón la razón. Y es claro, está en el siglo XVII. ¿Eh? Esto es una revolución. Y después, claro, que la ley divina se manifiesta más a través de la razón que a través de la revelación de las escrituras. Y eso significa que la divinidad está en la mente humana. Y esto se verá después. No está. Después, esto tiene muchas consecuencias. Pregunto, ¿por qué la manifestación de la razón niega la revelación? Porque lo primero que nota Spinoza y que veremos en el primer texto que él publica, él es expulsado de la comunidad a los 24 años, 1656. Su primer texto publicado, anónimo, y además con una editorial falseada, o sea, falsean hasta la editorial, porque en el país más abierto de Europa, pero tiene que falsear la editorial, lo publica en 1670, 14 años después de haber sido expulsado de la comunidad. Y en este texto, lo primero que dice, es que la escritura dice tonterías. Y él lo dice, lo explica. Entonces, Y va repasando punto por punto. Va punteando la escritura. Dice, ¿cómo puede ser que diga esto aquí si aquí dice lo contrario? Muestra las contradicciones internas del texto. Y muestra las falsedades históricas. Dice, esto es imposible. Aquí dice que esto pasó en esta época, pero esto históricamente no se aguanta. Le aplica una crítica racionalista, histórico-crítica a la escritura. Y entonces esto no es el primero en explicarlo, porque se inspira en un señor que se llama Lapeyrer, que es un católico, un monje que ya había aplicado este sistema, pero que había sido también desautorizado por la Iglesia. Pero él lo lee y se inspira en este señor, y además con el rabino liberal de su comunidad termina de fusilar el texto. Y entonces viene Descartes, porque él es un gran discípulo de Descartes, que le ayuda a completar lo de aplicar la razón al texto. Evidentemente fusila la Biblia, la fusila, ¿eh? Muy interesante la fusilada, por cierto. Después esta fusilada que él hizo en el siglo XIX y XX la harán los protestantes y católicos, por lo tanto todos los creyentes cristianos de todo el mundo, menos los fanáticos religiosos fundamentalistas. Pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, él tiene que emigrar de Ámsterdam porque tiene miedo. De hecho, sufre un atentado, le intentan asesinar con un puñal. No se sabe si es histórico o leyenda, pero el caso es que él guardó toda su vida la capa que le protegió de ser asesinado. La guardó después en todas sus otras residencias, porque él vivió primero en Ámsterdam, después se fue a vivir a Leiden, después se fue a vivir cerca de La Haya, en un barrio de La Haya que se llama Richensberg, y después se fue a vivir al centro de La Haya. Todos estos desplazamientos son porque él se va cada vez con los más radicales. Cada vez con los más radicales. Y
quién le rodea, con quién se va a vivir, si no puede vivir con los judíos, ¿con quién se va a vivir? Se va a vivir con protestantes radicales, primero con menonitas, muchos menonitas. Son seguidores de Menno Simons, un protestante pacifista radical que se organiza en comunidades radicales, Menonitas. menonitas, sí, Menonitas. menonitas, que no cuestionan la propiedad privada, por ejemplo, que que se organizan en comunidades de vida. Se va a vivir también o alternar, a frecuentar con unos círculos, que crea unos círculos de amigos suyos que están hechos por menonitas, están hechos por cuáqueros, hay cuáqueros también. Cuáqueros son cristianos que vienen de origen inglés, que practican, no tienen prácticas rituales, no tienen clérigos. Ya existían, Sí, ya existían. Venían de Inglaterra, está en América, claro. ya estaban en Holanda y es la primera generación de cuáqueros prácticamente. Y estos son muy amigos de él, tan amigos que intentarán convertirle al cristianismo. Él nunca más militó en ningún grupo religioso. Cuando lo expulsaron ya nunca más, aunque todos flirtearon con él nunca más se hizo de ningún tipo de grupo religioso. Pero frecuentaba todos estos raros frikis. Entonces, los cuáqueros también los frecuentó, le intentaron convencer. Él tradujo un libro suyo de los cuáqueros, lo tradujo, por lo tanto conocía muy bien el cuáquerismo. Viajó a Inglaterra, estuvo con cuáqueros, tuvo amigos cuáqueros toda su vida prácticamente. Y después los colegiantes, que son otros bichos raros, los colegiantes son propios de Holanda, que son unos que se reunían para leer textos y hacer interpretaciones libres de los textos, sin ningún tipo de norma. ¿Quién? Eran colegianos. Colegiantes se llaman, colegiantes. Estos no existen ya ahora, ya no existen, pero existían en su época. Son muy parecidos a los cuáqueros y los primos hermanos de los cuáqueros y los menonitas. ¿Y en qué se distinguían los colegianos? Simplemente un grupo de gente que se reúne para leer los textos de la Biblia y hacen la lectura que quieren. Como si nosotros nos reunimos aquí un domingo, leemos este texto de la Biblia y cada uno dice lo que le da la gana. Pero cuando digo lo que le da la gana, es lo que le da la gana. Con solo los criterios racionalistas aplicados a los textos, que son los que... Y entonces Spinoza se mueve en estos círculos y será muy hábil en convertir estos círculos en círculos de pensamiento sobre la obra de Spinoza. O sea, los círculos estos se convierten terminan comentando los textos de Spinoza. En lugar de comentar la Biblia, terminan comentando los textos de Spinoza, como hacemos aquí los grupos de María Corbí, que comentamos textos de María Corbí. Pues lo mismo. Entonces se reúnen, comentan los textos, una persona por turnos, una persona del grupo presenta un fragmento del pensamiento de Spinoza, lo comenta, lo explica, y los demás dicen lo que les parece, y lo que no se entiende se lo pasan a Spinoza. Para que lo aclare. Y Spinoza lo aclara. Claro. Estos son los círculos de Spinoza. Prácticamente desde 1661 hasta el final de su vida acompañarán la vida de Spinoza estos círculos. Él no tiene familia, pero tiene los círculos, que son su familia. Y los miembros de estos círculos hablan maravillas del talante de Spinoza, que era un hombre pacífico, dialogante, nunca perdía los nervios, paciente, que ayudaba a todo el mundo, que ayudaba a los más pobres, que si alguien no tenía una residencia, lo metía dentro de casa, le daba de comer, le daba de vestir, le daba de dormir. O sea, como un santo. Como ser humano, la calidad humana de Spinoza está fuera de duda. Todo el mundo habla maravillas de él. Esto se fue extendiendo, pero no solo por Holanda, sino por toda Europa. De manera que los círculos de Spinoza se convertirán también en espacios
donde gente de toda Europa, por ejemplo, el fundador de la Royal Society de Londres, Oldenburg, vendrán a visitar a Spinoza regularmente, pero no solo de Inglaterra, de Alemania, de Francia, la corte francesa, la corte alemana, vendrán a hablar con Spinoza y le intentarán incluso contratar de profesor. Le ofrecen puestos de profesor avalados por la corte francesa y avalados por un rey de Alemania, y no acepta las invitaciones. Se niega siempre a aceptar todas las invitaciones. Él, desde que fue expulsado, quiere ser un hombre independiente. Y esto es una constante de Spinoza. Y empezará a trabajar de su propia mano. Se convertirá, aprenderá, es autodidacta, a pulir lentes. Lentes para, ¿cómo se llama? Para microscopios y para telescopios. Y se convierte en pulidor de lentes. Y trabaja manualmente. Se gana la vida como trabajador de pulidor de lentes. No quiere saber nada ni con políticos, ni con nobles, ni con académicos, ni con eclesiásticos. No quiere saber nada. Solo su círculo. Lo máximo que acepta son estos intelectuales que le visitan. Por ejemplo, le visitó Leibniz, el gran filósofo. También le visitó y se carteaba, se escribía con él. Y tenía muy buena relación, pero él nunca se quiso vender o prostituir con estos. Tenía la idea de libre pensador puro, no dejarse instrumentalizar. Por eso lo de los círculos de amigos es muy importante. Esta idea de hombre independiente. Bueno, pues podía leer textos donde él dice abiertamente en sus cartas, dice, no quiero ir a estas universidades de Francia o de Alemania porque no voy a ser tan libre para pensar y decir lo que yo quiera decir. Si voy a las universidades voy a tener que decir lo que me dejan decir. De hecho, el de Alemania le dijo literalmente, puedes venir y te quiero, pero no tienes que decir cosas contra el Estado. Contra el Estado no puedes. Y él dijo, no, yo quiero decir lo que me da la gana. ¿Qué quiero decir? Aunque tenga que publicar anónimamente y disimulando la editorial, ¿eh? Bueno, Y de todo lo que publicó anónimamente. anónimamente, ¿se ha podido recuperar de alguna manera? Sí, porque todo, cuando publicó esta obra, el Tratado Teológico Político, fue la primera publicación así importante, evidentemente anónima, todo el mundo sabía que era él. Es decir, fue anónima, pero todo el mundo en Holanda sabía que era él. Por eso lo quisieron matar. Por eso lo quisieron matar, ¿eh? Aún no sé cómo no lo quemaron. No, sí. No lo podían ver los judíos, pero tampoco lo podían ver los protestantes calvinistas, ¿eh? Los únicos que eran amigos eran los otros. Bueno, él se rebeló, a pesar de que le gustaba la mística y los místicos judíos y la cábala, se rebeló contra una idea de la cábala que después veréis por qué os la explico ahora. La cábala dice que solo podemos saber de Dios. La cábala pone mucho el acento en la teología apofática, que dice, solo podemos saber de Dios lo que no sabemos, o solo podemos decir de Dios lo que no sabemos. Entonces, esto es la teología negativa, la teología apofática. De Dios no se puede hablar. Y entonces, aquí, esto le parece diabólico a Spinoza. ¿Por qué? Él dice, todos estos que defienden la teología negativa, la teología apofática, lo utilizan para manipular a la gente ignorante y para entretenerlos y someterlos a las disciplinas de sus tradiciones. Y lo que quieren es gente sumisa, no gente libre. Y Spinoza quiere gente libre.
Después veremos que él no creía en la libertad, en el libre arbitrio, ¿eh? ¿no? No creía en el libre arbitrio, sí en la libertad, pero no en el libre arbitrio. Pero él dice, todos estos son esbirros, sumisos, esclavos, y con la excusa de que no se sabe lo de Dios, ellos, institución religiosa, cuelan lo que quieren, Como institución sí, pero si no tiene... cuelan todo lo que quieren. Entonces él dice, no acepto lo de la teología negativa. O sea, mística sí, teología apofática no. Cuidado porque muchas veces van juntas, la mística y la teología negativa, pero para Spinoza no. Justamente van juntas. No, pero no. No, ya, no. Con Spinoza tienes que cambiar el chip. Él se lo carga y además le dedica mucha animadversión. O sea, está muy enfadado con estos porque él ha visto como esto ha servido para echarle a él de la sinagoga y para perseguir a mucha gente. Él escribe el Tratado Teológico Político cuando acaban de matar a un amigo suyo en la prisión, a uno de su círculo de amigos, lo metieron en prisión y lo mataron le hacían hacer trabajos forzados y se lo cargaron. Y como lo metieron en prisión por una cuestión teológica, dice, estos fanáticos religiosos se han cargado a un amigo mío. Entonces, cuando él escribe el Tratado Teológico Político, lo hace para atacar a todos estos asesinos de disidentes. Y él está obsesionado con esto. Dice, no voy a dar pie a que con la excusa de la mística me liquiden a la gente. Que es lo que pasaba, ¿eh? Lo que pasaba. No solo los judíos, sino también los protestantes. Y empieza a meter caña con el tema de la... Y, por ejemplo, vamos a leer el texto 13 y 14. El texto 13 y 14. Uno de vosotros, el que quiera, que tenga más ganas o que esté menos cansado. Si queréis uno de la pantalla. A ver, Luis, si quieres tú mismo, Luis. Sí, si voleu, espereu que el busco, 13 i 14. Sí, 13, texto 13. A ver, un momento. Bueno, en el 13 dice, esto se debe a que nunca he encontrado en sus escritos, los de los cabalistas, más que supersticiones infantiles en lugar de los secretos que dicen poseer. Yo también quería leer e incluso vi a algunos de los cabalistas, pero declaro que la locura de estos charlatanes sobrepasa todo lo que se pueda decir. Más claro, agua. Sí. Fuera esoterismo. Es una opinión, ¿eh? Bueno, pero queda claro, ¿no? La opinión de Spinoza. Queda claro, ¿no? En El 14. En el 14. dice, han introducido un nuevo modo de argumentar para probar esta doctrina suya, a saber, la reducción no a lo imposible, sino a la ignorancia, lo que muestra que no había ninguna otra manera de argumentar en su favor. Y así, no dejarán de preguntar por las causas de las causas, hasta que os refugiéis en la voluntad de Dios, esto es, en el asilo de la ignorancia. Y de aquí resulta que quien investiga las verdaderas causas y trata de entender las cosas naturales como sabio, pero no admirarlas como un necio, pasa por hereje y es tenido por impío, y proclamado tal por aquellos a quienes adora el vulgo como intérpretes de la naturaleza y de los dioses. Pues saben que una vez suprimida la ignorancia, se suprime el estupor, esto es, el único medio que tienen para argumentar
y preservar su autoridad. Qué bueno. Bueno, muy claro, no hace falta comentar mucho porque está muy claro. Clarísimo. Pero, ¿cómo? Más claro el ¿Alguien? agua. Sí. Yo quiero deciros esto, es muy importante que guardéis esto en vuestro ánimo para entender a Spinoza. Todo Spinoza se entiende desde aquí. Es una persona enamorada de Dios, Sí. de la divinidad, pero no le vengáis con historias esotéricas. Su manera de amar a Dios es a través de la razón, a través del pensamiento, a través de la argumentación, no a través de cosas esotéricas, básicamente porque los defensores del esoterismo han matado a mucha gente. Y él no argumenta solo con temas filosóficos, que también lo hará, ¿eh? Argumenta con temas muy prácticos, muy prácticos. Y después, evidentemente, critica lo de la interpretación de las escrituras. El texto 15, si te parece, tú mismo, Luis, el texto 15. Sí. Imaginamos que las Sagradas Escrituras esconden profundos misterios y, sobre esta base, descuidamos nuestra información más útil para cansarnos en la búsqueda de quimeras absurdas. Lo que la imaginación delirante engendra en esta música loca, no dejamos de Nos quedado sin voz, al Espíritu. Espíritu Santo y, por tanto, de aferrarnos a él con increíble energía y pasión. La naturaleza humana está hecha así. Lo que concibe por puro entendimiento solo lo abraza con una convicción sabia y razonable. Pero las opiniones que surgen en ella del movimiento de las pasiones le inspiran una convicción ardiente y apasionada como la fuente de la que emanan. Por nuestra parte, si queremos separarnos de esta multitud agitada de teólogos vulgares y, liberando nuestra alma de sus vanos prejuicios, no exponernos a confundir opiniones enteramente humanas con enseñanzas divinas, debemos establecer un método seguro para la interpretación de los libros sagrados, sin el cual cualquier conocimiento cierto de los pensamientos del Espíritu Santo es obviamente imposible. Claro, él había visto como mucha gente atribuía al Espíritu Santo tonterías, cuando no saben qué decir sobre Dios. Esto es el Espíritu Santo. Esto no puede ser, ¿no? Bueno, y así esto podríamos repetir mucho, leer muchos textos, aquí hay muchos en este sentido, pero lo vamos a saltar para avanzar un poco. ¿Le siguieron algunos judíos? Sí, bueno, en el judaísmo siempre ha habido las dos corrientes. Hemos dicho que salió No, sí, sí. de la sinagoga de una corriente de una serie de rabinos Sí, sí, más sí. liberales que estaban muy empalmados con la mística, y la mística siempre ha sido más, como diríamos, menos rígida a la hora de interpretar los textos, menos rígida. En cambio, los ortodoxos son muy literalistas y tienen que cumplir los preceptos de la ley al pie de la letra y todo eso. Y esto no. Bueno, perfecto. Entonces, seguimos con un segundo punto. Aparte de esta crítica a las escrituras, a la tradición judía y de esta sospecha sobre la tradición religiosa que intenta someter a las personas más que liberarlas, aparte de esto, hay una actitud más propositiva de Spinoza en sus escritos, que se ciñe a la idea de que, de alguna manera, las escrituras tienen un mensaje muy válido. A pesar de todo. Sí, humanamente muy válido. Por lo tanto, la salva, la rescata. Pero el mensaje, veréis que es muy sorprendente también.
y aquí lo vamos a ver. Lo primero que dice es que critican la decadencia religiosa. Las escrituras sirven para decir lo que no es religioso. Son buenas para dejar claro lo que no es religioso. Y para desautorizar, o sea, tienen un valor profético para criticar la decadencia de las instituciones religiosas. O sea, le da la vuelta Para declarar. para desenmascarar, para visualizar la decadencia de las instituciones religiosas. Es decir, él habla de verdadera religión. Por ejemplo, vamos a leer el texto 131. 131, si os parece, uno de aquí ahora, una persona de aquí, si queréis. ¿Qué texto? 131. Hay muchos textos esta vez, pero es que este ha escrito más que los estoicos. 131. La palabra de Dios no ha revelado un cierto número de libros, sino solo esta idea simple, donde se resuelven todas las inspiraciones divinas de los profetas, de que hay que obedecer a Dios con un corazón puro, es decir, practicando la justicia y la caridad. El resumen de las escrituras, de toda la Biblia, es justicia y caridad. Y ya está. Y se queda tan tranquilo. Se queda tan tranquilo. Sí, sí. Y lo va a machacar más todavía, ¿eh? Entonces, en el 130, por ejemplo, 130. vamos a leerlo también. Da más importancia al comportamiento ético. 131 y el otro que has dicho. 130 ahora. 130. Afirman los judíos que las verdaderas creencias y la verdadera regla de conducta no sirven para la bienaventuranza. Mientras los hombres sean iluminados solo por la luz natural y no conozcan la ley revelada a Moisés, He aquí las propias palabras de Maimónides, que se atreve a profesar abiertamente esta doctrina. Quien reciba los 7 mandamientos, los de la ley de Noé, y los ejecute con celo, debe ser contado entre los piadosos de las naciones y los herederos del mundo venidero. Con tal que reciba y practique estos mandamientos, porque Dios los dio en su ley y nos los reveló por medio de Moisés, después de haberlos prescrito ya a los hijos de Noé. Pero si solo practica los mandamientos de Dios por inspiración de la razón, ya no es un habitante del reino celestial. Ya no es uno de los piadosos ni uno de los sabios de las naciones. Pero espero que cualquier lector atento reconozca que estas son puras imaginaciones. Está contra Maimónides, ¿eh? Que era de los liberales dentro del judaísmo. Él está contra Maimónides. Porque no puede ser que dejes a alguien fuera de la salvación, ¿eh? Él no entiende esto, que a él le expulsaron. Y él se convierte en una persona que no quiere expulsar a nadie. A nadie, de ningún sitio. Y es bonito esto. ¿Que no quieras para ti? Sí, sí. Ya no es un habitante del reino celestial, ya no es, estamos aquí, pero si solo practica los mandamientos de Dios por inspiración de la razón, ya no es un habitante del reino celestial, ya no es uno de los piadosos ni uno de los sabios de las naciones. Pero espero que cualquier lector atento reconozca que estas son puras imaginaciones, que no tienen base en la razón y en las escrituras. De modo que para refusar tales doctrinas basta con exponerlas. Tampoco quiero discutir la opinión de quienes afirman que la luz natural no tiene nada bueno que enseñarnos respecto a la salvación. Estas personas, no otorgándose una razón correcta, es muy simple que no dan razón de sus sentimientos. Y si se enorgullecen de un conocimiento superior a la razón, esto es solo una quimera absolutamente irrazonable, como lo demuestra claramente su modo de vida ordinario.
pero aquí no tiene sentido explicarme más abiertamente. Me limitaré a decir, para concluir, que solo podemos conocer a alguien a través de sus obras. Por tanto, el que es rico en frutos de esta clase, es decir, que posee caridad, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, bondad, fe, mansedumbre, continencia. De él digo con Pablo, Gálatas, que la ley de Dios no está escrita contra él, y ya sea que le instruya solo la razón o solo la escritura, también digo que es Dios quien verdaderamente le instruye y le da la felicidad perfecta. Esto es todo lo que tenía que explicar sobre la ley divina. Otra vez, los valores, la bondad, la caridad, Sí. Cualitat humana. sí, la cualidad humana, sí. Y otro texto, y ya lo dejamos aquí. Perquè Pau també es basa va explicar en explicar las cosas razonablemente, Sí, bastante. Sí. bastante. El 134, vamos a leerlo un momento. Bueno, el 132 y el 34. Y después os diré algo. 32 y 34. Llegeix una altra, llegeix. Sorry per canviar de veu. Al 32, ¿no? 32. Finalmente, se sigue que la fe no requiere tanto la verdad en las doctrinas como la piedad, es decir, lo que lleva la mente a la obediencia. Aunque la mayoría de estas doctrinas no tienen sombra de verdad, basta que quien las abraza ignore su falsedad. De lo contrario, sería necesariamente rebelde. ¿Cómo en efecto podría ser que quien quiere amar la justicia y busca obedecer a Dios adore como divino aquello que sabe que es ajeno a la naturaleza divina? Sin embargo, los hombres pueden equivocarse por ingenuidad, y la Escritura no condena la ignorancia, sino solo la obstinación, como ya hemos demostrado. Esto incluso resulta necesariamente de la única definición de fe, cuyas partes deben extraerse de la regla universal que ya hemos expuesto y del objeto único de toda la Escritura, a menos que nos convenga mezclar con ella nuestras propias ideas. Ahora bien, no es expresamente verdad lo que exige esta definición, sino dogmas capaces de llevarnos a la obediencia y confirmarnos en el amor al prójimo. Y solo con esta disposición del ánimo, todo hombre, para hablar con Juan, está en Dios, y Dios está en nosotros. Así pues, puesto que la fe de cada uno debe considerarse buena o mala solo por la obediencia o la obstinación, y no en relación con la verdad o el error, y puesto que nadie duda de que en general los espíritus de los hombres son tan diversos que lejos de estar de acuerdo en todas las cosas, al contrario, cada uno tiene su propia opinión, pues lo que excita en uno los sentimientos de piedad lleva al otro a la burla y al desprecio. Se sigue que los dogmas que pueden dar lugar a controversias entre personas honestas no pertenecen en modo alguno a la fe católica o universal, porque tales dogmas pueden ser buenos para unos y malos para otros, ya que solo deben ser juzgados por las obras que producen. Es pues necesario entender en la fe católica solo aquellos puntos estrictamente necesarios para producir obediencia a Dios, aquellos, en consecuencia, cuya ignorancia conduce necesariamente al espíritu de rebelión. Para los demás, cada uno, conociéndose mejor que nadie, pensará de ellos lo que le parezca conveniente, según los juzgue más o menos aptos para fortalecerlo en el amor a la justicia. Creo que esta es la manera de desterrar toda controversia del corazón de la Iglesia. Él está harto de las controversias y de los conflictos y de los odios, etc.
El 134 veréis que, y después del 134 comentan. No lo entiendo porque no es tan claro este texto, ¿no? A mí no es nada claro, porque dice que Porque hay mucha ironía. es irónico todo el sí, rato, ¿no? Sí, es irónico, sí. Es irónico, él se burla de los que Dice que dicen. la fe no requiere tanto la verdad en las doctrinas. Sí, él se burla de los que dicen que basta con Con la obediencia. la obediencia. Del dogma, claro. Con la obediencia. Sí, sí. Con la obediencia y la sumisión o la. Però a pesar d'això, dic, però si veus que el dogma t'ajuda, algunos de ellos te Sí, ayudan, pues tira amb elles, no? Por eso las obras son tan importantes, la justicia y la caridad. Porque Todas son las obras. supongamos, esto se aplica todavía hoy en día mucho, por ejemplo, en el diálogo interreligioso. A ver, tú puedes tener al lado uno que cree que una tortilla es Dios y tú hablas con él. Si tú tienes que juzgarlo por su creencia, le mandarías a paseo. Ja. Pero si le juzgas por sus obras, por su comportamiento, no le mandas a paseo. Si yo estoy con un mormón, la creencia del mormón me puede parecer una solemne estupidez. Pero si yo veo que el mormón a nivel humano tiene cualidad, respeta, trata bien, escucha, se interpela, es una persona honesta, entonces ya, no hay problema. Que crea lo que quiera. Que crea lo que quiera, como si quiere creer que la patata es Dios. Me explico, ¿no? Pero el problema está en las obras, la justicia y la caridad que decía. Entonces, a partir de aquí, lo demás es secundario. El amor a si fortalece el amor a la justicia, perfecto. Si no, pues fuera. Fuera. Claro, dice en una época en que hay mucha sangre, por ahí en medio. Pero ahora todavía no estamos ahí, pero estamos volviendo, Estamos volviendo a esto. O sea, que no. Porque Netanyahu es esto, es este clima, Trump es este clima, Vox es este clima. O sea que estamos volviendo a esto del siglo XVII. Bueno, Ultradreta, tant i tant. sí. El 34, vamos a leer el 34 tú misma si quieres. Yo. El 134. Entre la fe o la teología y la filosofía no hay comercio ni afinidad alguna. Y este es un punto que no puede ser ignorado por nadie que conozca el fin y el fundamento de estos dos poderes, que ciertamente son de naturaleza absolutamente opuesta. Porque la filosofía solo tiene como objetivo la verdad, mientras que la fe, como hemos demostrado abundantemente, solo tiene como objetivo la obediencia y la piedad. Su concepto de fe está muy relacionado con la institución religiosa. Con las religiones. Sí. Entonces, los fundamentos de la filosofía son nociones comunes y ella misma solo debe extraerse de la naturaleza, mientras que los fundamentos de la fe son historias y lenguaje, y ella misma solo debe buscarse en las escrituras y en la revelación. Así, la fe da a cada uno plena libertad para filosofar como le plazca, de modo que cada uno pueda, sin crimen, pensar en todas las cosas como le parezca conveniente. Condena como herejes y cismáticos solo a quienes enseñan opiniones capaces de conducir a la rebelión, al odio, a las disputas y a la ira. Solo considera fieles a quienes aconsejan, con todas las fuerzas de su razón y de sus facultades, el espíritu de justicia y de caridad. Bueno, aquí, fijaros, solo excluye el odio a los I la ira. y la ira. Solo excluye la exclusión, solo excluye la exclusión. Y Excluye a lo que excluye, ¿no? solo es herético, de hecho, para él, solo es herético odiar. Solo es herético odiar. Y entonces cada uno debe motivarse, incluso desde su propia religión, a amar. Cada uno debe encontrar la motivación de su propia religión para obedecer lo que quiera, pero para amar. Si la obediencia le lleva a amar, bienvenida a la religión. Bienvenida a la religión.
por lo tanto, entramos en un mundo de tolerancia religiosa que él vivió, porque él estaba con colegiantes, con luteranos, con menonitas, con cuáqueros, estaba con todos. Entonces, eran gente religiosa. Él no fue nunca de ninguna confesión religiosa, pero después. Él descubre una especie de ecumenismo humanista universal en el 128. En el 129 habla de ayuda mutua también, en el texto 129. Això que has dit de la comunisme, pots tornar a repetir? Sí, él habla de un ecumenismo humanista universal. El 29. Una unión de los seres humanos, universal en el 128. Y en el 129 habla de ayuda mutua literalmente. Y después habla de la diferencia entre el amor y el odio, ¿verdad? Y dice en el 137 hay que evitar la violencia fanática religiosa. Vamos a leer el 137 porque... 137. 37, sí. Aquí insiste más en esto. Es decir, la ética es la ética del amor para él, de la justicia y la caridad, y de la no exclusión a nadie. Todo el mundo es bienvenido a la fiesta, no molestan a nadie. Pero, claro, esto conlleva rechazar la violencia fanática. 137. Diu molt clar. ¿Tú misma lo lees? 137. ¿Lo lees tú? Ah, vale, sí. Los cismas no nacen del amor a la verdad, que es, por el contrario, fuente de dulzura y de indulgencia, sino de un deseo violento de dominación, lo que demuestra más claramente que el día que los verdaderos cismáticos son más bien aquellos que condenan los escritos ajenos y animan sediciosamente a la multitud desenfrenada contra los escritores, que los propios escritores, que la mayoría de las veces solo se dirigen a los sabios y solo piden su ayuda a la única razón. Es más, se trata de verdaderos perturbadores del orden público que, en un estado libre, quieren destruir esta libertad de pensamiento que nada puede sofocar. Pues sí, lo que decía, ¿no? Total. Cuando el Papa dijo, no sé qué dijo sobre Israel, en Estados Unidos algunos protestantes dijeron, algunos católicos y protestantes dijeron que iban a hacer un cisma en la Iglesia Católica, que iban a promover un cisma. Lo hacen desde el odio. Los cismas siempre han sido desde el odio. Por eso siempre es la extrema derecha quien provoca cismas y nunca la extrema izquierda. Pero la extrema derecha que hablábamos ahora, que sí, que estoy de acuerdo que tienen este discurso muy religioso, pero es un discurso político. O sea, de religión tiene cero. Trump tiene cero de religioso. Y habla en el nombre de Dios, siempre habla en nombre de Dios y so help us God, tal. No Pero creas, él, no creas. No todos los de extrema derecha, no todos los de extrema derecha tienen discurso religioso, pero todas las extremas derechas, todas, tienen una base religiosa. sí, pero mi pregunta es que en esta época los radicales como mínimo tenían una creencia religiosa. Creo, es mi interpretación de la historia. Los de extremistas. izquierda, digamos, No, los liberales. no, los conservadores. Sí, O sea, claro, sí. En el siglo XVII era. Todos eran religiosos, sí. Y no era totalmente una instrumentalización política como ahora con Netanyahu o Trump. Bush, ya empezó Bush. Sí, pero Bush quizá era, sí, pero siempre con Dios. pero lo era, él era religioso, de verdad, yo creo, Bush. Equivocado o no, pero. Fíjate, Sí. fíjate, tanto Trump como Netanyahu tienen líderes religiosos que se creen Yeah. que son espirituales.
se lo creen ellos. Home, però darrere hi ha uns lobbies econòmics. Vale, pero ¿Quién puede continuar creyéndolo? Yo creo que es como una ideología. ¿Qué necesitamos? Ya, sí, ¿no? Necesitamos la religión, Sí. esto. Ya, Tan, es que- tan artificial. es artificial, pero no perdáis de vista que hay gente que Lo cree. No, claro. Por que eso lo- lo usan. que lo farséis, ¿cómo os digo en castellano? No, Lo rellenan Lo rellenan. Exacto. de espiritualidad de derechas. Ujú, sí. Por ejemplo, yo que sé, la Catedral de Madrid, la Almudena, es una catedral que tiene dentro de la catedral una imagen de Monseñor Escrivá de Balaguer, Ah, sí? tiene una imagen de la Madre Maravillas, que es una señora de extrema derecha que quería beatificar a Francisco Franco. ¿Qué dices? Sí. ¿En serio? Sí, sí. Y tiene unas vidrieras de un señor que es el fundador de los Kikos, señor Kiko Argüello, Los Kikos se conocen. que es también un señor fundamentalista católico Ay, madre, por el amor de Dios. no Los sabía. Kikos de dónde proceden, de Sudamérica, ¿no? de Valencia. De Valencia. Sí. Él es valenciano, Kiko Argüello. Después están en todo el mundo ahora. Están en todo el mundo, pero a ver, yo no digo yo no estoy negando que sean espirituales, tanto Opus Dei como Madre Maravillas. Madre Y, mía. y ahí está el problema. Ahí está el problema. Como los fundamentalistas judíos que dan apoyo a Netanyahu, que son 6 partidos fundamentalistas religiosos que están en la coalición, muchos de ellos son profundamente religiosos y espirituales. Pero, ¿qué dice aquí? Las obras. Claro, Ay, por favor. aquí está el problema. Claro que ellos dirán, bueno, las obras también son ir contra los homosexuales y contra las lesbianas y contra los... Podemos discutir dónde está la caridad y la justicia, ¿eh? Eso es discutible también. Pero queda claro que matar a inocentes, Ay, no estaréis de acuerdo conmigo, que es difícil de justificar que eso sea algo de justicia y de caridad, ¿no? Eso, y muchos fundamentalistas judíos que rezan diariamente defienden esto. Y, Deben pensar que Dios les dijo que tenían y si no nos damos, Tierra. y si no nos damos cuenta de esto, no nos damos cuenta del mundo donde estamos viviendo ahora. Porque los protestantes pastores que fueron a imponer las manos a Trump, Trump, sí, esos tíos rezan cada día sí, y se lo creen. sí, ahí está. No pensemos que son marionetas del capital. ¿No? No. Me lo Yo creo. creo que sí. El Yo creo que capital, sí lo son. no, el Yo estoy capital. convencida. Sí, pero el capital los instrumentaliza, pero ellos se lo creen. Se lo creen. Vale, sí. Yo no me lo acabo de creer. Como Que tú muy se lo crees. Sí, sí. radicales. Bueno, Yo te lo digo porque lo conozco. Se lo creen. Porque si fuera solo No, instrumental. la comunidad, sí, gente de la comunidad, sí, pero los que lo llevan a estos... Los que lo llevan no puedo decir, pero Me que cuesta de creer. la movida de estos grupos no se aguantaría. Ah, no. Tiene la un gente- 90% de gente que se lo creen. Ah, eso sí, claro, claro. Y que entran en trance, que ya Sí, puede haber alguno de los líderes, yo no digo que no, que sea un cara dura. hipócrita, un cara dura, manipulador, no lo digo que no, alguno de los capos, pero hay muchos que no, hay muchos que se lo creen de verdad, que se lo creen ellos mismos, entonces esto es más complicado de gestionar. Claro. Ahí está el drama. Espinosa nos tiene que ayudar un poco a ver claro en esto. Se lo creen de buena fe. Bueno, Claro. Y a lo y mejor están también arriba y se lo creen de buena fe. claro, es que si no fuera por la gente de buena fe, esto no se aguantaría. pero también lo dice Spinoza, que la gente es que si tú tienes fe y te va bien, también está bien. Sí. Él lo dice, ¿no? Sí. Pero si La cuestión es ser buena persona, da igual. ahí está. Si hay uno del Opus Dei Claro. que es buena Y los persona, hay. y los hay, y hay muchos, Sí. pues esto sí, este es adelante. Este Spinoza lo bendeciría, por decirlo así. Si hay un judío fundamentalista que es buena persona, también lo bendeciría. No por ser fundamentalista sea mala Sí, persona. porque si fuera persona, pero si es buena persona ya no matará a nadie. Pero- Ni querrá la violencia. pero a ver, yo Es creo- bastante- Es que siendo un hombre que ha profundizado tanto, también seguramente debe haber un mínimo de exigencia al ser humano
a que profundice. O sea, no podemos decir, mira, bueno, Por eso él dice, Spinoza dirá, cada uno es responsable de... no podemos dejar en manos de esto de los creyentes, lo tenemos que dejar en manos del Estado. ¿Cómo Dios? Sí, La del ley. Estado. ¿Qué dices? Está a favor de la ley. El Estado no puede Esto es peor que la permitir, Iglesia. no puede permitir que en base a una religión o una creencia u otra persigas al disidente. El Estado tiene que garantizar la justicia y la caridad Ya busca un estado justamente fundamentada cada uno según su propia tradición espiritual, ¿eh? Bueno, Cada uno, el que es protestante desde su calvinismo, el otro desde que la iglesia menonita, el otro desde la iglesia cuáquera, el otro desde el judaísmo, cada uno que lo fundamente como quiera, pero el Estado es el que dice, aquí No se- nadie se mata entre sí bueno, eso por está bien. cuestiones de creencia. No, bueno, sí, esto está bien. Y él esto lo defiende en el tratado político, que es el último escrito que hizo, que quedó Que intermedio. un trasvase de la jerarquía. Claro, de decir, aquí bueno, si hablamos de la libertad de pensamiento, esta libertad de pensamiento solo la puede garantizar un Estado laico. Sí, un Estado laico, sí. él dice. A día de hoy, like. Luego ya la cosa se degradó, ¿no? Bueno, se degradó, claro, porque después el Estado francés no garantizó la libertad de pensamiento e intentó imponer un laicismo, ¿no? Exacto. Como si fuera una fe, pero eso es una historia que no El funciona, ¿no? fundamentalismo laico también Sí, existe. claro, es otra fe, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Intenta aplicar la razón a todo este desmadre, pero para hacerlo, y ahí está su genialidad, va a meter la espiritualidad en medio, la cualidad humana profunda. No va a meter una razón cruda, aunque lo parezca, lo va a parecer, pero no es así, y va a meter un sistema racional que él dirá geométrico, porque él va a escribir una obra, la Ética de Spinoza, que es la obra más conocida. Él va a intentar hacer, porque él intentó convencer con el Tratado Teológico Político, con el Tratado de la Reforma del Entendimiento, digamos una prosa filosófica, intentó convencer a la gente, pero no consiguió del todo. Entonces dijo, bueno, como estaba trabajando sus escritos en este grupo, en este círculo de amistades, ¿no? Y le iban preguntando cosas, él iba respondiendo, pam, 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 y se dio cuenta que tenía que crear un sistema muy bien trabado, que fuera un sistema racional, semejante al sistema euclidiano, sistema de la geometría euclidiana, un sistema matemático, que todo estuviera todo muy bien trabado y dejara muy pocas cosas al libre albedrío de la gente, que él, ya os digo, que no creía en el libre albedrío. En la libertad. Esto Sí. es la ética. Y esto es la ética. La ética es un sistema manu militare, casi un sistema muy trabado, donde ¿De dirección del pensamiento? de dirección no, él dice, bueno, voy a poner orden en la razón. La razón es sistemática, está muy bien trabada. La razón tiene unas leyes, responden a las leyes de la naturaleza, y estas leyes funcionan por una serie de principios que él llama axiomas o llama postulados, y después de una serie de proposiciones, y todo esto está muy bien trabado, conectado por ley de causa-efecto, una de causa-efecto, muy bien trabado, y esto yo voy a exponerlo cómo funciona. Os voy a decir cómo funciona el universo a través de un sistema muy bien trabado. Definiciones, axiomas, proposiciones, demostraciones, todo en plan militar. Y además con números, porque proposición 1, proposición 2, proposición 1.2, todo así. De manera que la lectura de la ética es muy farragosa, no es nada agradable, es un tocho muy difícil de leer, pero muy bien trabado. Un genio este hombre. Era un genio. Oh, sí. Y os voy a explicar un poco lo que decía para no... La ética no la vais a leer tampoco. Duró 13 años
Estuvo 13 años trabajando esto con su círculo de amistades, interactuando, pasando papelitos, a ver qué os parece esto, no, esto no cuela, oye, esto no lo entiendo, ¿qué estás diciendo? Bueno, yo esto no me parece bien. Y él va respondiendo en la ética a todos estos comentarios. Y a veces responde, por ejemplo, dice muchas cosas en los escolios. Los escolios son una especie de coletilla que él hace cuando explica una demostración. Dice, por cierto, en esta demostración hay esta coletilla, me entretengo, focaliza allá y allá dice a veces lo más importante, en el escolio. Y es muy interesante, pero todo es importante, ¿eh? Y dice él sobre este texto de la ética, sé que estos nombres extraños significan otra cosa según su uso común, mas mi intención no es la de explicar los significados de las palabras, sino la naturaleza de la realidad, la naturaleza de las cosas, e indicarla con aquellos vocablos cuya significación según su uso común no se aparte por completo de la que yo quiero atribuirle. Bastará con que advierta esto una sola vez. Es decir, cuando él habla de axiomas, tiene que ver con el uso común de la palabra axioma, pero él le da otro significado suyo. Entonces, ¿se puede entender? Sí, un poco sí, porque el uso común sí. Pero como le da un significado distinto, tienes que fijarte en lo que él dice cuando dice axioma. Y así con proposiciones. Y en las proposiciones está prácticamente toda la filosofía de Spinoza. Toda la filosofía. Los axiomas y las definiciones son los postulados iniciales que son indemostrables, muchos de ellos, en base a los cuales él establece toda la concatenación de las causas. ¿Y se ha hecho una recogida solo de proposiciones? Sí, está Alguien todo. ha hecho una recogida, quiero decir, no, claro, como Spinoza está todo recopilado, hecho ya, en Spinoza, se ha hecho todo. i en triar el que només són les proposicions. Sí, pero no tiene sentido. Si lo lees, no, si no. Por ejemplo, a ver, una de las proposiciones, ¿no? Solo existe una sustancia, Bueno, això sí, ja ho diuen aquells dels sí, estoics. la naturaleza. Solo hay una sustancia. Sí, clar. No hay nada más en el universo. Per això ho diuen tots, no? No, pero este tío lo dice en serio, ¿eh? No hay nada más. Mm. Nosotros no existimos como sustancia. Ja ho deia, que Solo somos modos de la sustancia única que es la naturaleza o Dios. Claro, pero esto es claro. Pero, no, yo no lo tengo tan claro esto. Que un tío en el siglo XVII diga en una sociedad ateísta donde todos creen en un Dios separado, Pero si los estoicos lo diga están que diciendo. lo único que existe en todo el universo es una sola y única sustancia y que nosotros no. y que nosotros somos un modo de esta sustancia, A mí no me una forma de esta sustancia. Bueno, a ti no te sorprende, pero estamos en el siglo XVII. Para entenderlo bien, tenemos que situarnos en el siglo Fíjate XVII. que lo estabas escribiendo el otro día de los estoicos. Decían. Sí, bueno, sí, parecido. No lo dicen igual, ¿eh? Entonces, bueno, 17, fíjate, 17 siglos antes, no, incluso más, ya lo decían. Pero la diferencia entre los estoicos y este No había es que esto religión, no hace había- un sistema racional, este señor. Es cartesiano. Este señor es un discípulo de Descartes. Y coge a Descartes y lo aplica a los estoicos. Y entonces rompe con todo el sistema de los teísmos de toda Europa. Claro. Después comento. Bueno, pues, Comentar ahora también. no, es que Sí. tengo la sensación de que estoy oyendo a judíos cuando hablan del Insof y todo viene del Insof. O sea, en realidad me suena muy judío esto. Bueno, es que él era un judío. Bueno, pero fíjate que los judíos, cuando cogen el árbol sefirótico, te dicen, el Insof, sin el Insof no hay nada. Bueno, De aquí viene todo, la sustancia, el espíritu, todo viene de aquí. Sí. Sin esto ya no tenemos. O sea, cuando los musulmanes dicen que solo hay un Dios y que solo hay una realidad, que es Dios. Bueno,
Sí. Sí, también lo dicen los musulmanes. Ya, pero esto me suena más a sustancia. Lo del Insoft me suena más a la sustancia. Bueno, pues, él habla a los filósofos, no habla a los religiosos. Bueno, una filosofía, ¿eh? Que no sé dónde está una cosa y la otra. O a la que llega la institución y ya está, pero Sí, 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 sí. No, todo no. está tan cerquita. Está cerquita y está conectado todo, ¿eh? Pero bueno, él está interesado en abandonar la superstición. Tiene una obsesión en esto. Si miráis más textos, ¿eh? El 113, el 114, el 126, 113, 114, 114. 126, él quiere abandonar la superstición. Es un estoico, sí, hasta cierta manera, sí, porque la naturaleza, la única sustancia que existe es la naturaleza, en ese sentido sí. Pero intenta mostrar con la razón que con la razón tú tengas conocimiento de cómo está trabado todo en el universo. Pero él lo conceptualiza todo esto, le da forma. Y toda la forma que le va a dar, la ética tiene 5 partes. 5 partes. En la primera habla de Dios. En la última habla de Dios. En la segunda habla del ser humano. En la tercera habla de los deseos, los afectos. Y en la cuarta de los deseos tóxicos, de la esclavitud. Fijaros, Dios, hombre y psicología humana. Y esto es todo. Esto es Dios o natura. Dios o la naturaleza es esto. Y este tío no tiene creencias. No cree en nada. En Dios Y sí. la razón. No cree en nada. En nada. No cree en nada. No, que una sustancia única. No, tiene postulados. No tiene creencias. Es un tío que no es creyente. Respeta a los creyentes. Si tienen justicia y caridad. Pero él no es creyente. Esto tenéis que entenderlo porque su cualidad humana es la de un no creyente. Él no cree en nada. Él razona. No cree en nada. No, en nada. Se relaciona con Dios, la naturaleza, a través de la razón, que forma parte de su identidad. Y él es una parte de Dios, y como parte de Dios tiende a Dios. Es una parte de Dios que quiere ser todo Dios. Vamos. Por eso empieza en Dios y termina en Dios. Entonces cree en Dios. No, Dios no es una creencia. Es Ah, no es una creencia. realidad. Vale. Es una sustancia. Es una sustancia, sí. No es una Vale. creencia. No es una creencia. Ya sé que cuesta entenderlo esto, pero es el primero que dice esto de esta manera tan cruda. Ni los estoicos lo habían dicho así, tan bestia. Porque os acordáis, los estoicos estaba Epicteto, que prácticamente era un teísta. Prácticamente, en la práctica. En cambio, estos no. Este es solo. Es que no puede creer en Dios porque no le gusta lo que dicen los creyentes sobre Dios. Esto no sería la razón, ¿eh? Sí, sí. Pero es lo que, Por ejemplo. es lo que tú dices al principio de las palabras, que no le gusta. O sea, es la tergiversación de la palabra. Sí. Y entonces la cambia y no habla en estos términos, ¿no? Pero él hace una estructura, un marco teórico que le permita al ser humano no tener que creer nada y entenderlo todo. Eso es la libertad total. Bueno, él dice justamente que eso es la libertad, que no tiene nada que ver con el libre arbitrio, porque para él no existe libre arbitrio, porque solo hay una sustancia. Libertad total. Pensamiento. O sea, no podemos alterar nada en el universo. Un marco teórico que le permita al ser humano. No podemos alterar, porque la sustancia única ya está. Ya está en todas partes. No hay ni pasado, ni presente, ni futuro, ni nada. Todo está interconectado desde toda la eternidad. Y desde la subespecie eternidad, que dice él, el nivel de conocimiento más elevado, que se consigue al final del proceso con la razón. Vuélvelo a decir, ¿sub qué? Hay 3 tipos de conocimiento, esto lo veremos. Pero cuando llegas al máximo tipo de conocimiento y ves las cosas como desde Dios, entonces ya no ves ninguna
separación entre tú y Dios, o entre las cosas y Dios, y entonces no tienes ninguna tentación de creer que hay una causalidad en el universo. Esto se ha hecho para conseguir aquello. No, No hay intención. Es como No. una unidad total. No hay ¿cómo va a haber unidad. intención si solo hay una sustancia? No hay nada fuera de esa sustancia. ¿Verdad? Es Para que hubiera intención tendría que haber dos sustancias, La unidad que estudia. tendría que haber dos realidades, que una para conseguir lo otro. Pero no hay no hay separación, no hay dualidad, no hay posibilidad de tener una finalidad, porque para tener una finalidad tendría que haber una separación ontológica, y no hay separación ontológica. Solo existe una sola sustancia. Y entonces no hay finalidad. Y cualquier religión que diga que hay vida más allá de la muerte, miente como una bellaca, porque le atribuye a Dios un formato de la mente humana, formatea la mente de Dios con la mente humana, cuando si tú ves las cosas subespecie eternitates, que desde la vista de Dios, no hay proyectos, ni hay propósitos, ni hay finalidades, ni hay tiempo, ni hay espacio, ni hay nada. Entonces dice, estos que os dicen que vais a ir al cielo, y ahora viene cuando duele, porque él critica las instituciones religiosas, os mienten como bellacos y os quieren someter. Dios no tiene finalidades, ni cielos, ni infiernos, ni nada que se parezca. Que avançada que torna a respondre. Se lo carga todo. Des de luego que penses tot això que hi ha època, que és que ara sempre que estem parlant sí. de lo que estem treballant aquí, aquesta casa, que és del segle XIX i XX, la gent... Sí, però clar, pero fijaros, es desde una inmensa cualidad humana que dice. Sí. No desde no es un destroyer. No. No tiene nada de destroyer. No. Se protegió durante su vida, porque la ética no la pudieron publicar en vida, la iba a publicar y el editor suyo, que era uno de su círculo, le dijo, no te voy a publicar esto en vida tuya. Porque si te publico esto, te van a matar a ti, pero nos van a matar a todos. Lo carreguen en el tema. No a todos los menonitas, a todos los colegiantes, a todos los cuáqueros. Y no tiene ningún contacto con Oriente él. No, que se sepa, no. Bueno, todo está conectado con todo. Estábamos hablando el día de los estoicos, que hasta qué punto los estoicos, a través de Platón, no habían tenido contacto con el budismo, con alguna filosofía hindú. Pues igual sí, pero no hay pruebas históricas. Yo cuando estudiaba historia de las religiones en Lovaina y tenía grandes expertos, tuve la suerte de... Una de las preguntas que le hizo un compañero mío a un profesor fue: ¿hay contacto histórico entre el hinduismo y el platonismo y Platón, los griegos? Y el profesor dijo: no sabemos. Ya, No hay pruebas científicas de este contacto. claro. Ahora, No sé. ¿es verosímil pensar que de algún tipo de influencia hubo? Yo creo que sí. Es verosímil pensar que algún tipo de influencia hubo. Sabemos que Alejandro Magno, que es del siglo III, por tanto posterior a Platón, Sí. fue a la India, a Bactriana, al norte de la India, y colonizó esas tierras y por tanto colonizó a los hindús. Y algo de contagio debió haber, ¿no? Pero no sabemos hasta qué punto esto se puede demostrar. No sabemos. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí, ¿eh?